Vamos a estudiar ahora el comportamiento de una función para estudiar la concavidad y la convexidad de esta. Veremos también por qué se realiza el cálculo que se realiza y qué significa. En principio nosotros vamos a tener una función, vamos a trabajar con esta función, una función cúbica, y vamos a estudiar la concavidad y convexidad. ¿Qué es la concavidad y convexidad? La convexidad es el modo en que se curva la función. Por ejemplo, en esta parte, toda esta parte de la izquierda, una función que se curva hacia abajo. En cambio, en esta parte de la derecha es una función que se curva hacia arriba. Pues bien, las definiciones previas que tenemos que saber es que si una función se curva hacia abajo, se le llama cóncava, y si se curva hacia arriba, se le llama convexa. También pueden recibir el nombre de cóncava hacia el eje negativo de las íes y cóncava hacia el eje positivo de las íes, que es donde tendría la apertura. De forma más general, sea cóncava si está curvándose hacia abajo y convexa si está curvándose hacia arriba. Una vez que tenemos estas definiciones, pues vamos a ver cómo nosotros podemos estudiar cuando una función es cóncava o cuando es convexa. Pues bien, en principio vamos a ver el criterio de la derivada primera, y es que si la derivada primera es creciente, la función es convexa. O sea, aquí, en esta parte de la derecha, nosotros sabemos que la función es convexa. Y si nos fijamos en su derivada, es una derivada que primero es negativa, llega a ser 0 incluso, y pasa a ser positiva. Eso significa que cuando una función es convexa, la derivada es creciente. En cambio, cuando una función es cóncava, la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. Por tanto, la derivada decrece cuando la función es cóncava. Al decrecer la derivada, se sabe que la función es cóncava. Pero claro, tendríamos que estudiar el signo de la primera derivada. Y para eso, para estudiar si crece o no decrece una función, tenemos que derivarla. De esa manera, nosotros tendremos que estudiar el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, la función es convexa, y si es negativa, la función será cóncava. Vamos a ver, por ejemplo, la función x cuadrado. Sabemos que la función x cuadrado es la típica parábola, la más simple que se estudia siempre. Evidentemente es convexa. Y si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada, hallamos la primera, que sería 2x, y hallamos la segunda. La segunda derivada resulta que siempre vale 2, siempre es positiva, y al ser positiva siempre es una función convexa. Por tanto, es cierto que cuando la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Esto es una comprobación, pero no una demostración. Si nosotros tomamos, por ejemplo, f de x igual a x cubo menos 3x, esta función, si nosotros incluso quitamos 3x y ponemos x cubo menos x, que es la función que tenemos aquí
representada, pues para estudiar la concavidad, nosotros hallamos la primera derivada, 3x cuadrado menos 1, y luego la segunda derivada, que sería 6x. Es evidente que el signo de la segunda derivada es negativo cuando x es menor que 0 y positivo cuando x es mayor o igual que 0. Por tanto, incluso el igual lo podemos obviar. Por tanto, la función, como la segunda derivada es negativa cuando x es menor que 0, al ser negativa, decimos que es cóncava. Y como es positiva cuando x es mayor que 0, decimos que es convexa. Como hemos visto ya aquí en la gráfica, cuando es mayor que 0 nos salió convexa y cuando es menor que 0 era cóncava. Por tanto, tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada. Como en los anteriores casos de crecimiento y de extremos, estos criterios se pueden generalizar aún más de la siguiente manera. Si la primera derivada es diferente de 0 y la segunda derivada en un punto se va anulando una tras otra, si la primera derivada que deja de ser 0 es par y es positiva, es convexa, y si es par y negativa, es cóncava. Es generalizar el proceso de cálculo de concavidad a funciones evidentemente bastante más complicadas. Si ahora pasamos a estudiar el concepto de punto de inflexión, para saber lo que es el punto de inflexión de una función, son los puntos en los que la función pasa de ser cóncava a convexa. Por ejemplo, gráficamente lo vemos aquí. Es un punto donde la función a un lado, en este caso, sería cóncava y pasa a ser convexa. Pues justo ese punto se le llama punto de inflexión. Para calcular el punto de inflexión, en este caso lo tenemos ahí bien definido, podríamos hacerlo estudiando el signo de la segunda derivada. Si pasa de convexo a cóncavo o de cóncavo a convexo. Por tanto, si pasa la segunda derivada de positivo a negativo o de negativo a positivo, evidentemente en ese punto lo que tiene que ocurrir es que la segunda derivada se anule. Por tanto, la segunda derivada en un punto tendrá que ser igual a 0. En la mayoría de funciones que se estudian en bachillerato, pues simplemente con llegar a la segunda derivada tendríamos bastante. Y donde se anulase, tendríamos un punto de inflexión. Como se puede ver en el dibujo, una función justamente pasa de cóncava a convexa. No tiene por qué anularse la primera derivada, porque como vemos aquí, en ningún momento la tangente es horizontal. Por tanto, si generalizamos el criterio, si una función en un punto, la segunda derivada se anula, la tercera, cuarta, quinta, y la primera que deja de ser 0 es una función impar, perdón, una derivada impar, entonces tenemos un punto de inflexión. Y para saber si pasa de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo, tendríamos que fijarse en la siguiente derivada. En nuestro caso, si nosotros vemos que la segunda derivada es 0, tendríamos que llegar hasta la tercera para saber si es mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, pasa de cóncavo a convexo, cóncavo, convexo, como la gráfica que nosotros tenemos aquí. Si vemos
justamente pasa de cóncavo a convexo. Pues entonces, en el 0, la segunda derivada será 0 y la tercera saldrá positivo. De hecho, vamos a comprobarlo. Como nuestra función, en este caso, es x cubo menos 1, la primera derivada será 3x cuadrado, la segunda derivada es 6x, por tanto, la segunda derivada se anula en x igual a 0, como ya habíamos visto geométricamente. Por tanto, tendrá un punto de inflexión, o sea, la segunda derivada se ha anulado y la primera que deja de anularse es la tercera derivada, que es 6. Como es positiva, al ser positiva, es un punto de inflexión que cambia de cóncavo a convexo. Como vemos en nuestra gráfica, cambia de cóncavo a convexo. Si hubiera sido negativo, pasaría de convexo a cóncavo.